Hola amigos del CAIC. Bueno, hoy empezamos ya nuestra semana número 3 y entonces Óscar Acuña tiene unas dudas existenciales que son las que vamos a tratar en este momento. Y entonces la duda existencial que tiene es que su demon le dijo que no se aceptan estudios observacionales. Eso no es cierto. Pero vamos a ver qué es lo que sí le dijeron. Lo que le dijeron es que no se aceptan estudios descriptivos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que utilizando el diseño arquitectónico, podríamos dividir a los estudios. Este sería el estado basal, ¿están de acuerdo? De todos los estudios, de todas las enfermedades. Siempre hay un momento donde el sujeto está sano, con excepción de enfermedades como las congénitas. Y entonces, siempre hay una causa. Es decir, para los estudios de causa-efecto, siempre hay una causa de algo. Vamos a tomar el más sencillo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la causa de que a alguien le dé COVID-19? Que se exponga. Pati, ¿cuál sería la causa? Pati Castro. Pues que un paciente se exponga o que esté en contacto con personas que tienen el diagnóstico. Ok. ¿Qué te parece si le ponemos el virus como causa? Entonces, bueno, yo te voy a comprar lo que tú dices y es que esté en contacto con un familiar o alguien que tenga diagnóstico confirmado de COVID-19. Si yo estoy con alguien, o sea, por ejemplo, si yo soy médico y estoy con un paciente confirmado que tiene COVID-19, entonces me va a dar COVID, ¿cierto? ¿Angélica? No, perdón, Pati, perdón. Sí, sí. Pues no, o sea, si utiliza el equipo de protección. Ah, no, tú no dijiste eso, no es cierto. No, ya se está rajando, ¿no? Entonces es contacto confirmado con diagnóstico y sin contacto. ¿Vieron que ya se rajó? Sin contacto de diagnóstico confirmado. Entonces, esto lo hace que sea un estudio que es analítico. En este momento yo comparo si es solamente el estar en contacto con un paciente confirmado versus uno no confirmado y veo cuál es la probabilidad de que tengan COVID-19. Ahorita ella solita reculó muchísimo. Y entonces, alguien tiene por ahí no puedo ver quién tiene su micrófono abierto, pero se está moviendo mucho. Miriam, es Miriam Cova. Ya te agarré. ¿No? Entonces, este sería un estudio analítico. Es decir, los estudios se dividen en dos. Se dividen en observacionales, cuando yo como investigador solo observo, ¿se entiende? Y eso, lo contrario sería los experimentales. ¿Sí? ¿Cómo sería un estudio experimental? Por ahí alguien levantó la mano. Creo que la levantó Óscar. ¿Cómo sería un estudio experimental? Pues a lo mejor ahí exponer a los pacientes directamente con pacientes ya confirmados, ¿no? A las... Ay, qué malo eres. Sí, no. Alguien con un poquito más de ética, porque este canijo está fuera, no, esa fue una locura, Oscarito. Bueno, una opción, Cindy, adelante, por favor. Cindy. Yo creo que podría ser, en el caso de, para evitar el estado basal, unos médicos que utilicen el EPI y otros que no lo utilicen para ver si unos que utilicen el equipo de protección personal y otros que no lo utilicen, digo. Okay. ¿O qué tal que probamos NK95, le damos a unos, ¿no? Y a otros le damos pues una mascarilla casera. ajá. ¿Sí?
y vemos si les da o no les da. Entonces, estamos haciendo un experimento. Yo al azar les asigno uno o el otro. Ese es un experimento. Yo al azar les asigno uno u otro. ¿Queda claro? ¿Sí? Este sería experimental. Observacional sería que yo solamente veo si están utilizando un cubrebocas o el otro para ver si les da COVID-19 positivo o negativo. Entonces, esta sería la primera clasificación, ¿no? Que si les da o no les da. ¿Queda clarísimo? Bueno, la segunda clasificación sería este sería observacional versus experimental, y la segunda sería lo que te dijeron, que es descriptivo versus analítico. Descriptivo contra analítico. ¿Sí? Y entonces, ¿alguien de aquí es casado? Miriam, Sí. sí. Entonces, cuando seleccionaron esposa, estimado Oscar, cuando seleccionaste esposa, ¿cómo la seleccionaste? ¿Con un análisis o fue pura descripción? Pues, descripción, yo creo, primero. Descriptivo, ¿no? Entonces, no manches, está bien guapa, está bien bonita, sus ojitos, y tiene sus, no manches, no, pa' su mecha, y solamente con la descripción. El problema fue cuando la conociste, ¿no? Entonces ya está en tu casa y es callada, Sí. tímida, inocente, y no manches, ¿no? Entonces, el descriptivo, ¿cuál sería en este caso? En el caso de NK95 contra máscaras caseras, ¿cómo sería un análisis descriptivo? ¿Cuál sería un análisis? ¿Cómo haríamos un análisis descriptivo? Cindy, otra vez. No manches, ese sándwich tenía sabiduría, Cindy. Pues nada más sería, por ejemplo, describir las características de la población, por ejemplo, si la gravedad probablemente de la enfermedad, si estaban, bueno, la edad, por ejemplo. O sea, Ok, son nada entonces, más describir características generales de la población. por ejemplo, solamente en este estudio dirían, los pacientes con KN95, NK95, tienen una media de 40 años. Ese sería un estudio descriptivo. Mira, Mendoza, ¿cómo harías? ¿Cuál sería otra acusación de un estudio descriptivo? Sería al revés de los pacientes que les dio COVID-19, ¿qué tipo de mascarilla utilizar? No, ese sería analítico. Ese sería un análisis que estás haciendo. Lo que le dijeron a Oscar es que en esta maestría ya no se vale nada más decir cuáles son los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un estudio descriptivo sería NK95 tiene media de 40 años. ¿Y eso de qué me sirve? Pues, es descriptivo. Jessica Cisneros, otro descriptivo con esto. ¿Qué otro estudio descriptivo podríamos hacer con esto? Sí, serían como las variables sociodemográficas que llaman, que bueno, no sé, de 100 que se estudiaron, tantos tenían tanta edad, tantos 50, eran de sexo, 50 tantos eran eran de mujeres. escolaridad tal, ¿no? 50 eran mujeres. ¿Sí entiendes? Pero no se asocian que si eran, que si de esas mujeres eran más propensas a o algo así, sino nada más pues lo tenían y ya, pero no sin asociarlo. ¿Ya viste, Oscar Acuña? Por eso es que tu Demon te dijo, no, mano, pues, o sea, ¿cómo vas a hacer un estudio descriptivo? Porque los estudios descriptivos prácticamente ya no se usan en medicina. O sea, decir, no, pues yo nada más quiero ver cómo está. Imagínate tú que le haces un diagnóstico de cáncer a una mujer y lo intentas ver como estudio descriptivo. Pero, perdón, le quité la palabra a alguien que tenía la mano, la mano levantada. ¿Quién tenía la mano levantada? ¿Doctora Cisneros? Sí, pero lo acabo ya de participar. Perdón, me perdí de alguien que tenía la mano levantada y se le quiero dar. Sonia Becerril, otro ejemplo de descriptivo. Buenos días, doctor. Yo tengo una duda. ¿Aquí entrarían entonces los estudios de prevalencia? Sí. Los estudios de prevalencia no son malos, ¿eh? No son nada malos. O sea, por ejemplo, decir, ¿cuál es la prevalencia de COVID-19 en la unidad de medicina familiar en los trabajadores? No es malo.
pero esta maestría no es de epidemiología, esta maestría no la lleva el doctor Hugo Gatell. Esta maestría es de clínico. El clínico tiene que tomar decisiones, tiene que decir, ¿me pongo el KN95 o no me lo pongo? Las mujeres o los mayores de 60 años tienen mayor predisposición a tener COVID-19 que los menores de 19 años. Las mujeres tienen mayor, ¿sí se entiende? Entonces, esta maestría es para mejorar el juicio clínico. ¿Y qué es eso del juicio clínico? Roberto Elías González. El juicio clínico es ver si hay una causa-efecto, ver si hay comparar algún estudio, ver si hay una asociación. Ah, no va por ahí. Sonia Becerril, por favor, ¿qué es eso del juicio clínico? Sería hacer un razonamiento de los factores con los que estamos haciendo el estudio, hacer ¿Qué? ¿Para qué? Pues para lograr un beneficio para el paciente o para la ciencia. No, nosotros no nos Para interesa. tomar decisiones. Bueno, para la medicina. Para el paciente, no para la medicina, no, ni para la ciencia, ni para la medicina, ni para nada. A nosotros los médicos, lo que nos interesa son los pacientes. Oye, pero Carrillo fue el lunes, yo vi notas de Carrillo. Ay, aquí ya está peleando uno. De González Viejo. ¿Quién es? Amado Sánchez. Y estaba en notas de Carrillo. Ya está, no nos queremos entender. Entonces, lo que nosotros decimos es que nosotros como médicos nos importa un comino si el SARS-CoV-2 tiene 10 moléculas o tiene 5 o tiene 6 o es más pegajoso o es menos pegajoso. Nos da exactamente igual. Lo que nosotros queremos saber es qué pasa cuando tengo SARS-CoV-2 frente a otros virus, por ejemplo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que pasa con unos y con otros? ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes que tienen SARS-CoV-2 comparado con otros pacientes? Y entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Que los pacientes que tienen SARS-CoV-2 tienen mayor cantidad de neumonías, ¿no? Entonces nosotros decimos, por eso nos interesa. Nos interesa saber si el cubrebocas KN95 es mejor que el otro porque lo voy a recomendar. A eso se le llama juicio clínico. Y esta maestría es de médicos que tienen que tomar decisiones en su práctica clínica y tienen que tener el estudio que le permita tomar la decisión. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que es el juicio clínico? Roberto Elías González, de nuevo tú. Roberto Elías González. Bueno, si no es... Doc, mire, yo tengo una... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Escuchamos fuerte y claro. Sí. Perfecto. Oiga, entonces tengo me salió la siguiente duda. Así como descriptivo es decir la edad que tienen las personas, descriptivo también sería factores como hipertensión, diabetes, problemas pulmonares. No. Porque ahora pensemos que nuestro estado basal son pacientes que tienen COVID-19. Mi estado basal ahora son pacientes que tienen COVID-19, que ya los diagnosticaron. Y ahora yo quiero saber si los pacientes que tienen COVID-19 y tienen hipertensión van a tener un peor pronóstico que los que son sanos, que los que son jugadores de high alive, ¿no? Que los que son deportistas. O no hipertensión. Sí. Entonces, yo aquí voy a ver qué es lo que les pasa. Y entonces, ¿y qué les puede pasar, estimado? ¿Cuál puede ser el desenlace? Cindy, ¿cuál podría ser el desenlace de esto? Pues muerte, por ejemplo. Puede ser que se mueran. Pablo Verde, ¿cuál podría ser el desenlace? Hospitalización. Claro, hospitalización. Pablo Verde, te doy la palabra, te quité la palabra. Otra vez no tienes el micrófono. No, aprende tu micrófono. Ya, perdón. Listo, ya.
Nada más quería corroborar algo. Entonces, entonces si se hace, por ejemplo, nada más un test, nada más sigue siendo observacional. No es un tratamiento como es observacional, pero es observacional analítico. Si se toman, si se cruzan los datos para saber, ¿no? Así es. Si utilizas estadística y se cruzan los datos para saber, se convierte inmediatamente en analítico. Ok. Si tengo una hipótesis, perfecto. Se convierte en analítico. Miriam Mendoza, ¿cuál sería la hipótesis de la hipertensión? ¿Nos podrías ayudar con la hipótesis de la hipertensión? Miriam Mendoza. Pues los pacientes con hipertensión arterial tienen más riesgo de presentar COVID. No, los pacientes con síntomas COVID-19, que es el estado basal, que tienen hipertensión arterial, tienen mayor riesgo de sufrir síntomas severos a graves, o más riesgo de tiene hospitalización. mayor riesgo de morir, ¿no? Lisbeth Hernández, ¿cuál sería la pregunta de investigación de esta hipótesis que nos acaba de hacer Lisbeth Hernández, por favor? ¿Cuál sería la pregunta de investigación de esta hipótesis? Lisbeth Hernández. Cindy Ledesma. Podría ser, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar mortalidad en los pacientes con COVID-19? Bravo. Bravo. Bravo, de mal pronóstico. Voy a ponerle aquí. Doctora Cisneros. Título del trabajo. Doctora Cisneros, Jessica Cisneros. Sí, sería factores de riesgo de mal pronóstico para pacientes con COVID-19 e hipertensión. Bravo. O hipertensión arterial como marcador de mal pronóstico. Lisbeth Hernández, estado basal, maniobra y desenlace de esta pregunta. Si el paciente que tiene hipertensión arterial tiene mal pronóstico y desenlace sería muerte o mayor mortalidad. Yo planteo lo siguiente. Venga. Estado basal, pacientes con COVID-19 con hipertensos. No, entonces ahí ya no es el estado basal. Roberto, te confundiste. El estado basal solamente serían todos los pacientes con COVID-19. Y la maniobra sería con hipertensión o sin hipertensión. ¿Se entiende? Entonces, esa está libre porque esa es una... Con hipertensión con COVID-19. Ajá. Y entonces tienes que entender... Con COVID-19 estado basal. Y entonces tienes que entender que es una variable y que es una constante. Una constante es esta del estado basal. Todos los pacientes tienen que tener las mismas características en el estado basal. Bueno, no las mismas, sino yo tengo que tengan el diagnóstico confirmado de COVID-19 con una PCR, ¿sí? Que tengan sintomatología, ¿no? Y que tengan, y que accedan a entrar al estudio. Ahora, ¿cuál sería la variable? La variable sería que tenga o que no tenga hipertensión. ¿Cuál sería la otra variable, estimado Diego Hazael Ramírez Leiva? El desenlace. ¿El desenlace muerte o no? ¿Y cuáles otros tienen? Por ejemplo, ya todos estudiaron sobre muerte. Y aquí tenemos un montonal de variables, ¿no? Y aquí tienen todo por estudiar. Por ejemplo, imagínate que ya van a leer los artículos, hacen su búsqueda sistemática y encuentran que efectivamente la hipertensión se asocia a muerte. Pero no sabemos si se asocia a hospitalización. Pero no sabemos si se asocia a qué otra cosa. Lisbeth Hernández. Y que tuviera como complicación mayor tromboembolia pulmonar. Bravo. Como que fuera un factor de riesgo. Bravo, factor de riesgo para tromboembolia pulmonar. Que fuera pulmonar. un factor de riesgo para tromboembolia pulmonar. Muy bien,
ya están creativos, ya el café los empieza a hacer creativos. Jessica Cisneros, ¿qué otra? Yo aquí tengo, bueno, otra duda. Por ejemplo, yo he visto que solamente agarran como que una sola variable para, por ejemplo, hipertensión, pero por ejemplo, yo lo que quiero hacer es algo así como una escala para ver como el pronóstico. Entonces, son varias pues variables, ¿no? Sería tanto comorbilidad, edad, y biomarcadores. Entonces, pero aquí no entiendo cómo lo puedo unir todo. O sea, Ahí te va, Jessy. Jessy, gracias. Nosotros acabamos de escribir un artículo que como todo en la vida ya sabes cómo lo buscas, ¿no? Todo en la vida ya sabes. Lo único que tienes que hacer es irte aquí a Google, ¿no? Te vas aquí a Google y ya sabes cómo buscas los artículos, ¿no? Jessica. Ajá, ¿cómo? Cualquier cosa que se te ocurra, le pones Rivas Ruiz y le pones COVID-19, ¿no? Todo lo que se te ocurra, cualquier tema, le pones Rodolfo Rivas Ruiz y COVID-19, ¿no? Y entonces aquí encuentras este gran artículo. Este gran artículo, bueno, olvídalo, no lo encuentras. Entonces, acabamos de escribir un artículo sobre el COVID-19 en donde ponemos distintos factores de riesgo. Y entonces, en estos distintos factores de riesgo ponemos, queremos saber en los niños cuáles son los factores para que mueran. Y lo que descubrimos es que no hay un solo factor específico, sino que son varios factores. Y entonces, los varios factores que encontramos fueron que tuvieran inmunosupresión, como por ejemplo que tuvieran cáncer, pero que además de tener cáncer, tuvieran otras características, como por ejemplo ser menores de 5 años, perdón. ¿Sí? Y que los papás tuvieran, y que además de eso, que los papás tuvieran COVID-19. Si estas tres cuestiones sucedían, entonces les iba requete mal. Es decir, un paciente con 5 años, o sea, lo comparamos contra pacientes que tienen menos de 5 años y lo comparamos con pacientes que no tienen menos de 5 años, pero tienen cáncer, es decir, tienen 6 años y tienen cáncer, y los comparamos con aquellos niños que sus papás les dieron COVID-19, pero no tienen ni 5 años ni tienen cáncer. Entonces, también se pueden hacer estas variables que son variables compuestas. ¿Sí? Yo puedo juntar los factores de riesgo. En Estados Unidos hicieron una madrinola que se llama Roberto Elías González Pot. Es correcto. Yo tengo una duda. Sí. En esos casos. En esos casos donde se analizan varios factores, se hace una escala y entonces en ese cuadro donde está poniendo, uno pone todos los factores o solamente la escala y la otra parte, la otra maniobra a comparar. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo pondría esa escala en ese diseño arquitectónico? Sí, por ejemplo, la escala multivariado en este caso se llama la escala News, ¿no? Entonces, en esta escala, que es la escala News, en donde se ve si tiene dificultad respiratoria el paciente o cuáles son las características que tienen, entonces yo podría decir si esta escala News predice si los pacientes que tienen un News, voy a ponerle aquí mayor de 4, ¿sí? Tienen mayor riesgo de hospitalización y de muerte que los pacientes que tienen un News menor a 4, ¿sí? Okay. Y entonces aquí yo lo que estoy diciendo, estoy hablando de un fenómeno de causa-efecto. El hecho que el paciente llegue con dificultad respiratoria y llegue con fiebre es un paciente que tiene mayor riesgo a muerte, comparado con el que no lo tiene. Pero ojo, que hay que diferenciarlo muy bien de los estudios que los llamamos estudios de que no son de causa-efecto, sino que son estudios de prueba diagnóstica. ¿Sí? Un estudio de prueba diagnóstica, en realidad, lo que hace es que hace la comparación de dos cosas. Doctora Jessica Cisneros, que está muy activa hoy sí le pusieron
cafeína, su café, doctora, qué bueno. Sí, es que aquí ya me perdí también porque entonces, o sea, lo que yo quiero hacer es una escala como tal para los pacientes con la cánula de alto flujo para ver si les va a servir o no. ¿Qué le parece si Entonces, vemos pero, tu trabajo? o sea, yo Entonces? ya le tengo que poner nombre y apellido a la escala y hacerla yo o como, porque no hay una escala ya hecha. Pues va, ¿qué le parece si vemos su trabajo, no? Aquí está. Y de hecho a mí me salió también la duda porque dije, bueno, entonces ya tengo que tener un score para decir, arriba de este factor es buen pronóstico, bajo este factor es mal pronóstico. Es donde me enredé, por eso quería preguntarle, ¿son tantos factores? ¿Cómo lo pongo en un diseño arquitectónico? Ay, mi buen Roberto Elías, te pareces a mi hijo muchísimo. Tengo un hijo que tiene, tengo un hijo que tiene 12 años y que adoro con pasión y locura personal. Y mi hijo me dice, ¿yo para qué quiero ir a la escuela, papá? Yo ya quiero empezar a ganar dinero, ya quiero tener mi coche, y no quiere tener un coche, quiere tener varios coches. Entonces, Roberto, primero tendrías que disecar y ver cuáles son los factores que más se asocian. O sea, primero tendrías que ir a la escuela, a la secundaria, después a la prepa. Primero ver cuáles son los factores que más se asocian y después hacer la escala. Son dos cosas distintas, porque después de que haces la escala, tienes que validar la escala. Lo que muchas veces le sucede a uno como investigador, es que a veces le da a uno el déficit de atención del investigador. ¿Cuál es el déficit de atención del investigador? ¿Alguien conoce esa enfermedad, estimada Miriam Mendoza? Déficit de atención del investigador. Pues que anda picando por todos lados y no aterriza, ¿no? No. Quiero hacer la escala de la cánula y además de eso quiero ver la mortalidad y la calidad de vida y sale el dímero D y también lo voy a medir dímero D. Y sale Armando Juárez, sale un nuevo factor pronóstico que sería fumador. Sí, también le voy a meter fumador. Sí. ¿No han visto estos, y así, no has visto estos investigadores así, que ya, o sea, todavía no tienen los factores de riesgo, todavía no saben cuál es la mortalidad, todavía no saben contra qué está asociado, es más, todavía no saben ni cómo se hace una escala, ¿y qué crees, Angélica Maravillas? ¿A qué no sabes? Así, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer todo. Entonces yo les diría, uno, tomen Ritalin. Respiren profundo. Sean como Alexa. Alexa cuando no sabe dice, no sé, ¿no? Alexa, eso no lo sé, eso dice Alexa. Ustedes también vean qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. Vamos a regresar al trabajo de hoy, que es el trabajo de la doctora Jessica Cisneros, que me pareció muy interesante. Yo tengo una pregunta. Claro, entonces, adelante. ¿podría entender que antes de hacer una escala, primero tendría que valorar cada factor de riesgo y después proponer la escala? Así es. Exactamente. Entonces, ¿qué te parece? Mira, este es el caso. Aquí está Jessica Chávez Cisneros, que tiene déficit de atención. La enfermedad que yo le diagnostico es déficit de atención del investigador. Y entonces vamos a leer un poquito. Óscar Acuña Nieto, no, tú ya participaste mucho mejor. Quiero que participe ahora Alejandro Sierra. ¿Estás manejando o estás viendo tu teléfono, Alejandro? No, estoy viendo el teléfono. Venga, a leer, Alejandro. Escala de factores predictores de fracaso en el uso de cánula nasal de alto flujo en pacientes COVID-19 grave para requerir ventilación mecánica asistida. Ok, aquí lo primero que tendríamos que hacer es plantearnos por qué esta mujer no sabe ni siquiera escribir título, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Ni título le atinó, ni la primera palabra. Bueno, por lo menos investigación clínica sí la atinó, ¿no? Eso ya es un buen inicio. Pero imagínate que un médico familiar no sabe escribir médico. Me quiero volver chango. No pasa nada. Venga, ¿cuál es el estado basal, maniobra y desenlace? Túmero. El estado basal es pacientes con COVID-19. Ok. La maniobra es el uso contra el no uso de cánula nasal de alto flujo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso sea Sí. la maniobra? Armando Juárez. Edu Ordóñez, ¿cuál es la maniobra? ¿Cuál es el estado basal?
Edu Ordóñez. Armando Juárez. El estado basal es pacientes con COVID. La maniobra es eficacia del uso de cánula nasal. ¿Ah, sí? ¿Esa es la maniobra? No, Cindy está, a Cindy casi le da una crisis convulsiva Esos son crónica generalizada. Cindy. Los factores predictores. Serían los factores predictores. O sea, ¿qué factores? Pueden ser, no sé, una serie de características que estén condicionando el fracaso, que en ese caso sería el desenlace en el uso de cánula de flujo nasal. ¿Y entonces cuál es el estado basal? Son pacientes con COVID y que requieren... Ajá. No, y que tienen cánula nasal. Y graves. Cánula nasal de alto flujo, graves. Y entonces aquí veo cuál podría ser un factor de riesgo. Bueno, yo creo que un factor de riesgo podría ser la obesidad. ¿Sí? Entonces aquí podría ser, ¿sabes qué? Que pues mira, los obesos, pues, híjole, mano, le pongo la cánula, la cabeza se les hace así. Entonces, los obesos, ¿sí? Puede ser un factor de riesgo versus los no obesos. Y mi desenlace va a ser si fracasa. ¿Y qué significa ese fracaso? Bueno, fracaso significa que no se oxigena o que llegan a ventilador mecánico. Jessica Cisnero, ¿cuál podría ser otro factor para que estos pacientes que tienen cánula basal grave fracasen? ¿Cuál podría ser? El índice de Roth. No sé qué sea el índice de Roth porque soy pediatra, pero el índice de Roth, ¿qué es eso? Es cuando, bueno, es la diferencia entre la saturación y y el FiO2 por la respiración. Quizás ese índice y eso de Roth, ya está como muy descrito. pero, Roth, ROX. Oye, pero quizás eso ya lo, haga de cuenta que eso ya lo... Ajá. Quizás eso sea ya lo estudiaron, pero ya usando o sea, al paciente ya le habían puesto la cánula y entonces vieron que a las 2 horas, si tenía un índice de Roth mayor a tanto, entonces era un mal pronóstico. Pero yo lo que quiero hacer es como algo que antes de usar, o sea, antes de decidir si a sí pónganle la cánula o a no, yo ya tenga un pronóstico. O sea, es decir, no sé, si tiene una puntuación de 20 y tengo otro con una puntuación de 10 y yo solamente tengo una cánula, decir, bueno, entonces dénselo al del 10, porque el de 20 de todos modos se me va a morir. Ay, qué mala eres. Ok, entonces podría ser que le mida el índice de ROX aquí. Entonces, tengo estos pacientes que son candidatos, fíjense ustedes, que son candidatos a cánula nasal. Y entonces, el estudio tendría que ser todos los pacientes que tienen cánula nasal y les hago la medición en el tiempo 1, aquí, justo cuando se las acabo de poner. Y en el tiempo 1 le mido el índice de ROX y le puedo medir algunas otras cosas, como por ejemplo, índice de ROX, si tiene obesidad, si es, por ejemplo, si puede ser que sea antecedente de fumador, ¿sí? Y entonces, yo lo que busco es todos estos factores de riesgo sí se asocian a fracaso. ¿Cómo vas a medir fracaso, Jessica Chávez? Con el uso de, o sea, si evolucionaron a meritar la ventilación mecánica o totalmente. Perfecto. Entonces, mi desenlace es si requiere ventilación mecánica asistida. ¿Ok? Ya está el estudio. Lo primero que tendría que hacer Roberto Elías González lo primero que tendría que hacer es analizar cuáles son los factores que se asocian más. Si hay uno que se asocia más que otro o si en realidad se asocian de manera conjunta. Esto se hace utilizando modelos de regresión logística múltiple. Entonces, para este primer escenario que tienen, me parece que te podrías quedar aquí solamente con los factores predictores de fracaso en el uso de cánula nasal de alto flujo en pacientes con COVID grave para requerir ventilación mecánica asistida. Y con eso la libras, Jessy. ¿Te gusta? Y después, así como a mi hijo, le digo, hijo, primero apréndete a limpiar las narices y después estás pensando en otra cosa. ¿Sí? Y después piensas en la escala y después piensas en validar la escala. ¿Sí? ¿Sí, Jessy? ¿Sí, Jessy? Okay. Sí. Acuérdense, primero apréndanse a limpiar la nariz
y después ya empiezan a buscar ser novios y andar de manita sudada y de, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a analizar en lo que va Jessie. Ya tiene un título. Eso es lo más difícil del mundo. Es lo más difícil que el título diga el estado basal, maniobra y desenlace. Entonces aquí ya, afortunadamente, ya tiene un título. Y ahora vamos a leer el resumen. ¿Qué les parece si le pedimos a alguien que no ha platicado y queremos oír su melodiosa voz? Angélica Maravillas, ¿quieres participar? ¿Puedes leer el resumen? Sí. A ver. La forma grave de COVID se manifiesta principalmente con insuficiencia respiratoria hipoxémica. El uso de cánula nasal de alto flujo ha demostrado aumentar la sobrevida en varios pacientes, disminuyendo la necesidad de apoyo ventilatorio mecánico. Hasta ahí. Hasta ahí. No manchen, no sean así. Primero, ¿qué es esto de sobrevida? ¿De dónde sacaste esa palabra? Esa palabra no existe, en español no existe, en inglés sí existe, survival, pero en español se llama supervivencia. Así está en español, ¿no? Entonces, primero escriban en español, no sean gachos, ¿no? Ok. Aquí esto es totalmente inespecífico. La forma grave de COVID se manifiesta principalmente, quiten cualquier palabra que diga bonitamente, amistosamente, cariñosamente, ¿sí? Y cámbienla por se manifiesta con insuficiencia respiratoria, es decir, ser directos. No sé si ya les conté el chiste de mi esposa, ¿no? No, mi esposa es así. Ay, hace mucho tiempo que no vamos a comer tacos. ¿Y qué es lo que quiere, Diego, cuando me dice eso? Ir a comer tacos. O sea, yo tengo que entender su lenguaje y, ¿no? O sea, tengo que meterme en su cabeza y sacarle lo que ella quiere. ¿Qué es eso de principalmente? ¿Significa que hay otros? Puede ser que sí, pero aquí lo que quiere decir ella es tan claro como la forma grave de COVID-19 se manifiesta con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Punto. Punto y aparte. Fíjense ustedes cómo aquí no hay coma, ¿eh? Punto y aparte. El uso de la cánula nasal de alto flujo ha demostrado aumentar la supervivencia en varios pacientes. ¿Cómo que en varios pacientes? ¿Cuántos son varios pacientes, Katy Alvarado? ¿Qué es eso? En varios. En algunos, en unos cuantos, pues unos. Pablo Verde, ¿te imaginas si esto sale a la luz pública? O sea, ¿qué le van a decir a Jessie? Van a decir, ay, si a López-Gatell se lo traen en frega, no manches, Jessie, a ti te van a hacer pedacitos. ¿Sí? Ha logrado demostrar la supervivencia en el 50% de los pacientes, ¿sí? Mitad y mitad es muchísimo, pero eso sí nos hace ver, ¿sí? Nos hace ver la necesidad de buscar cuáles son los factores que nos llevan a conocer cuáles sí y cuáles no, cuáles funcionan y cuáles no funcionan. ¿Por qué? Porque ahorita a la luz de la evidencia solamente tenemos una certeza del 50%. Y entonces, ya que tengo tengo que escribir mi objetivo. Estimado, alguien que no haya hablado, Javier Jiménez Espriu. Javier Jiménez Espriu, dueño del Banco Nacional de México, es parte de nuestros alumnos. Venga, Javier, objetivo. Objetivo, diseñar una escala para predecir efectividad con cánula de alto flujo en pacientes con COVID-19 grave a la mortalidad. ¿Qué opinas? El objetivo de la doctora no era ayudarle a nadie. El objetivo no era predecir. ¿Cuál es el objetivo, Alejandro Sierra? ¿Ya viste? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era predecir la efectividad de la terapia. Es cierto, a ver, lee otra vez. Diseñar una escala. Una escala. Ella no le importan los pacientes. ¿Qué importa? Ella lo que quiere es diseñar una escala. ¿Sí se entiende, Roberto? Roberto Díaz González, que es algo que a ti te pasaba. O sea, el objetivo no es ser feliz,
tener un trabajo y comprarme un coche, sino el objetivo de mi hijo es comprarse el coche. El objetivo de ella no es encontrar los factores de riesgo que pueden encontrar la diferencia entre 50 y 50 pacientes, sino es de diseñar una escala. Esto está mal. ¿Cuál podría ser su objetivo real, estimado Javier Jiménez Espriu? Miriam Cova. Sí, perdón, es que había apagado el micrófono. Perdón, Javier, venga. Sí, cierto. Deja a Javier, venga, ¿cuál sería? Bueno, yo considero... ¿Sí? Identificar. Javier. Yo creo que sería validar una escala. No, porque todavía no existe la escala, ¿no? Según lo que yo tengo entendido, no existe la escala, ¿no? Jessy. Sí, no, aún no existe. Entonces, todavía no existe. Apenas vamos en 2 pasos previos. Entonces, el paso previo, ¿cuál sería? Roberto Elías González Pot. ¿Cuál sería el objetivo? Verificar. Puede ser porque está en infinitivo. Bien. ¿Cuál otra? Yo le pondría Miriam Mendoza, por favor. A ver, determinar factores asociados a mal pronóstico con el uso de cánula de alto flujo para evitar la ventilación mecánica asistida. Determinar los factores de mal pronóstico en pacientes con COVID-19, estado basal. COVID-19. Y le puedo poner aquí graves. ¿Sí? Con COVID-19 graves. Que factores de mal pronóstico o factores de mal pronóstico en pacientes con COVID-19 graves con cánula de alto flujo. Con cánula de alto flujo. ¿Para qué? Para predecir uso de ventilación mecánica asistida. Esto puede ser. Gaby Roque, puedo tener cualquier tipo de desenlace. ¿Qué otro desenlace podría tener? O sea, ella dice ventilación mecánica asistida. ¿Tú qué otro podrías decir? ¿Qué otro desenlace? Pues no sé si se puede llevar como tal a, o sea, muerte del paciente. Sí. Claro, muy bien. No solo eso, sino no solamente la ventilación mecánica, la muerte, ¿sí? Tiempo de estancia intrahospitalaria, ¿no? Daño pulmonar, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí, en lugar de determinar los factores de mal pronóstico, determinar o evaluar los factores sociodemográficos o los factores clínicos y el índice ROX, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cosas. Pero sigamos adelante. Roberto Elías, otra vez. Sí, oiga, mire, Miremo me mandó un artículo en el cual habla de ensayos clínicos pragmáticos, entonces, y estudios PIG. Entonces, así como le está describiendo, incluye estancia hospitalaria, ese protocolo sería un ensayo clínico pragmático. No, los ensayos clínicos son estudios experimentales. Pero es que como usa el término pragmático, es una revista de fármacos, pero usan el término pragmático como maneja ya objetivos como tiempo de estancia, en lo que acaba de redactar en su objetivo, y además son estudios observacionales. El artículo decía que esos estudios PIC, que no son necesariamente un ensayo clínico porque no tiene todas las condiciones idóneas, entonces se pueden hacer por revisiones de estudios observacionales. Entonces usan el término pragmático. Yo me quedo así, wow, ¿será eso lo que está escribiendo el doctor?
pragmático. Sí, Roberto, ahorita no vamos a ver eso. Ahorita yo creo que tenemos que leer el artículo todos juntos para poder resolverlo. ¿Qué te parece si nos enfocamos a este? Porque tenemos poquito tiempo. ¿Te parece bien? Para no dispersarnos. ¿Sí? ¿Roberto? Sí, doctor, sí, correcto, perfecto. Sale. Entonces, vamos a leer ahora material y métodos. Primero, en el material y métodos, yo tengo que decir qué tipo de estudio es. ¿Se acuerdan el análisis que habíamos dicho? ¿Es un estudio observacional o es experimental? Observacional. Claro. Me faltó una más. Longitudinal es cuando mido 2 veces y transversal cuando mido 1 vez al paciente. ¿Este estudio sería longitudinal o sería transversal? Transversal. No, longitudinal, ¿no? Longitudinal. Yo también creo que es longitudinal porque ella va a agarrar al paciente cuando va entrando, después a las 2 horas lo vuelve a evaluar y ve si requiere ventilación mecánica asistida por algún tipo de indicador, que puede ser un indicador clínico, y después a las 4 horas lo vuelve a revisar y después a las 8 horas. Entonces, yo creo que es un estudio longitudinal. Ahora sí, Óscar Acuña. ¿Descriptivo o analítico? Y ya se correlaciona con la mortalidad o con el uso de la ventilación, pues ya sería analítico. Bravo. Entonces, este es el primer renglón donde ustedes van a describir el estudio. Es un estudio observacional, longitudinal y analítico. Y entonces, aquí, cuando tenemos este tipo de estudios, que es longitudinal y analítico, ¿qué tipo de estudio es? ¿Qué tipo de estudio es? Un estudio observacional, longitudinal y analítico. Prospectivo. Prospectivo es porque lo va a hacer directamente, directamente en los pacientes. Es un ensayo clínico. ¿Es un ensayo clínico? No. ¿Quién dijo por ahí una corte? Una corte, yo. Ok, ¿por qué es una corte? Bueno, entonces aquí, acuérdense ustedes que en la revista mexicana del IMSS escribimos hace 1 millón de años, cuando éramos chiquitos, escribimos estas características. No puedo entrar porque mi internet está en 2 cosas. Pero ustedes en el capítulo número 1 pueden encontrar qué tipo de estudio es. Y en este caso el tipo de estudio es un estudio, ay Dios, no lo estoy viendo. Aquí está, Jessy. Entonces, este estudio es tipo corte. Jessy, ¿lo quieres hacer prospectivo? O sea, ¿quieres empezar a estudiar a los pacientes directamente o vas a estudiar los expedientes? Bueno, yo ahí de hecho al final de este párrafo le puse que era retroprospectivo porque precisamente tenía que estudiar primero los datos de las comorbilidades, la exposición a biomasa y lo iba a edad, sexo, lo iba a estudiar del expediente. Y ya el desenlace o cómo cómo iba, pues ya lo iba a ver directo con el paciente. Entonces, si lo vas a ver directo en el paciente, es una cohorte, ¿sí? Así le pones, tipo cohorte. Y este renglón es importantísimo para que todo el mundo sepa qué es lo que quieren estudiar. Y después, Cindy, ¿puedes seguir leyendo? Nos quedan 5 minutos. Sí, se estudiarán a pacientes con COVID-19 grave con cánula nasal de alto flujo en su expediente, las comorbilidades, edad, sexo y exposición a biomasa. Durante su estancia se calculará el índice de ROX y los biomarcadores DHL y dímero D. Se correlacionará con el uso de ventilación mecánica y mortalidad. Es un estudio de causa-efecto observacional longitudinal retroprospectivo comparativo. Ok, entonces esto no es retroprole, es prolectivo porque vamos a tomar los datos directamente del paciente. Ya sé que le va a preguntar algunas cosas del expediente, las va a sacar del expediente o se las podría preguntar a un familiar, pero eso no lo hace retrolectivo. Si lo voy a hacer directamente del paciente es, ¿sí? Entonces, obviamente que aquí no sabes nada de estadística, no sabes la diferencia entre asociación y correlación, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no?
se asociará con el uso de ventilación mecánica asistida y mortalidad. ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo. Muy bien, muy bien. Bola de aguados, envidiosos, como todavía no tienen su pregunta, todavía no tienen su pregunta, no le aplauden a Jessie Cisneros, porque ella ya tiene una pregunta de investigación, ya tiene un protocolo listo, por eso no le aplauden. El único que es buena persona es ¿cómo se llama? ¿Quién está aplaudiendo ahí? Es Pablo Verde. Óscar Acuña no aplaude nada porque está así, ay, a mí, ¿por qué no? Porque, ya está aplaudiendo. Muy bien. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. Se trata de que después de mucho rato, después de mucho entender, uno encuentre su pregunta de investigación y logre escribirla de tal manera que quede clara. Ese es un fenómeno durísimo, es algo que es de las cosas más difíciles. No crean que sale a la primera. Es como cuando quieres andar con una chava, ¿no? Y entonces no crean que va a salir a la primera y te va a dar de besos a la primera. ¿Qué creen que las chavas que más trabajo, que las que más valen la pena, qué crees, Pablo? Sí. Tarda su tiempo. Tarda su tiempo. Le llevas flores, le llevas chocolates, le haces la barba, hasta le haces la pregunta de investigación, ¿no? O sea, contarle que te pele, ¿no? ¿No? Y entonces... Sí, por favor, Miriam. Me queda una duda, ¿por qué corte? Los estudios de corte son aquellos que son estudios observacionales. A ver, déjame ver si ya puedo proyectarlo. Ajá. Déjame ver si ya lo puedo proyectar. Dame un segundo. No puede ser, no lo puedo proyectar. Pitches. Aquí está. Sí. Entonces, acuérdate que los estudios de corte son estudios observacionales. ¿Sí? Observacionales, prolectivos o retrolectivos, pero longitudinales. Entonces ya saben que van aquí a la revista, se van aquí a donde están todas las revistas, y como es una revista viejita, lo escribimos hace muchos años, entonces era cuando éramos jóvenes y no teníamos canas, y Juan tenía pelo. Qué terrible ver cómo se le va a uno a la juventud. Ustedes porque son unos niños, o sea, Diego Hazael cree que nunca va a ser viejo, pero sí, Diego, algún día vas a llegar a mi edad y vas a decir, me acuerdo cuando iba a la terapia intensiva. Oh, sí, intubábamos a los pacientes y allí estábamos todo el día. Bueno, entonces, acuérdense de esta definición. Entonces, en el capítulo número 1 de esta extraordinaria revista donde está todo lo que vemos es, 1, en los diseños de investigación tenemos los estudios de causa-efecto, que es identificar cuál es el estado basal, la maniobra y el desenlace, o si es un estudio de proceso, en donde quisiera yo comparar una prueba diagnóstica contra otra, ¿sí? Y entonces tenemos que los estudios pueden ser prolectivos cuando son directamente del paciente, como es en este caso. En este caso va a ser directamente, ella va a medir al paciente justo en el momento en donde le va a poner la cánula, donde va a hacer todas las cuestiones y lo va a seguir en el tiempo a ver cuántos de ellos terminan con ventilación mecánica. Retrolectivo sería, o retrospectivo, que hay veces que le llaman, retrospectivo sería que yo lo voy a ver en el expediente. Entonces el paciente ya tuvo ventilación, no tuvo ventilación, pero voy a ver el expediente para ver cómo le fue. Y retroprolectivo sería, una parte la veo en el expediente y otra parte la voy a ver en el paciente, pero desde el COVID-19. ¿Se entiende esto? Y entonces, la pregunta es, ¿por qué es una corte? Bueno, porque se han llamado así. Los estudios se han llamado ensayo clínico cuando es un estudio experimental. Cuando yo le voy a asignar la maniobra al paciente. Eso se le llama ensayo clínico.
Cuando son estudios observacionales pueden ser cohortes, pueden ser estudios de causas y controles o puede ser una encuesta transversal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el estudio es longitudinal, que quiere decir que lo mido más de una vez, entonces, y es observacional, que puede ser prolectivo, retrolectivo, y es comparativo, entonces a eso le llamo cohorte. Si yo empiezo desde la selección del caso y el control, es decir, del desenlace, entonces le llamo casos y controles. Si lo voy a medir solo una vez, es decir, es un estudio transversal, se llama encuesta. No sé si eso ayudó un poquito a decir por qué corte. Sí, muchas gracias. Sí, ayuda un poquito a decir por qué corte. Ok, estamos esperando a Marcela. A ver si... Marcelita, ¿ya llegaste? Aquí estoy, Afito. Ah, gracias. Ya te iba a mandar un mensajito. Muy bien. Bueno, pues son las 8:02 y entonces aquí terminamos, ¿no? Afortunadamente, ya tuvimos nuestra primera pregunta de investigación, Jessy Cisneros, que lo logramos. Y entonces, ahora vamos a pasar a la clase de Marce. Entonces, nos despedimos de esta primera parte para tenerlo en 2, para que tengan la clase de ética y la clase de aquí. Nos despedimos y empiezo a grabar en 2 minutos, ¿eh? Hasta luego y gracias por estar tan temprano y por participar.